Bienvenidos a un programa más de Conexión con el Padre. Dios les bendiga grandemente. Nos da gusto que se hayan conectado con el Padre a través de este programa. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Hoy tenemos a una invitada muy especial y hoy tenemos un programa muy interesante, así que no te despegues de tu pantalla porque estoy segura que será de bendición para tu vida. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles una invitación de parte de nuestra hermana Alicia Carballo. Ella es nuestra líder regional de oración y ayuno. Ella nos invita a que nos unamos a este programa nacional de oración que son de 15 días. Empezamos, me parece, el día 15 y terminamos el día 30 de julio. Hoy estamos en el día número 10. Hoy nos corresponde estar orando por todos los trabajadores del cuidado de la salud para que Dios los proteja y persevere su salud y las de sus familias. En lo personal, tengo familiares y amigos cercanos que trabajan en este ramo y ciertamente estamos orando por todos y cada uno de ustedes. Si alguien en este ramo que nos está viendo, estamos orando por todos ustedes. Así que únete a nuestro programa, no importa que no seas de México o que no seas de la profecía, tú te puedes unir con nosotros. Escríbenos, con gusto te mandamos el calendario de oración. Les dejo esta invitación de nuestra hermana Alicia para todos ustedes. Y bien, les recuerdo cómo nos pueden encontrar en nuestras redes sociales a través de nuestro canal en YouTube como IDP Tres Valles. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y también nos encuentres en nuestra página en Facebook como Iglesia de Dios de la Profecía Tres Valles. No olvides darle like para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Como les decía, hoy tenemos a una invitada muy especial y en lo personal muy querida por mí, es nuestra hermana Graciela Carballo, que hoy está con nosotros. Hermana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por abrirnos las puertas de su casa. Estamos muy felices de que esté con nosotros el día de hoy. Gracias, Mimi, gracias a ustedes por estar es un honor para mí que estén aquí en mi hogar y me siento muy feliz, muy contenta de poder participar en este programa tan especial. Gracias, hermana. Yo sé que usted es conocida, muy bien conocida por muchos de nuestros hermanos, pero tal vez alguien que nos esté viendo por allí no la conozca, así que nos gustaría que nos platicara un poquito a través de su ministerio, de su servicio a Dios, de su recorrido en este andar de la vida cristiana. Bueno, yo empecé a servirle al Señor desde los años 70, desde la década de los 70. Gracias a Dios pude servirle en muchos ministerios, desde ministerio infantil, ministerio de damas, escuela dominical, superintendente de escuela dominical, maestra, ¿verdad? Maestra de todos, de niños, de adultos, fui maestra de todos, pero lo que más me gustaba era lo de los niños, darle clases a los niños, eso fue mi pasión. Y pues la verdad que fui copastor también, tuve mucho trabajo, secretaria regional de damas, un trabajo que lo hice con mucho gusto, solo tuve la oportunidad de realizarlo por un año, pero para mí fue algo fabuloso, hermoso poder servirle a Dios en este ministerio de damas. Hasta la fecha lo estoy sintiendo. Yo solo le serví en el 2010 y yo anhelaba seguir, pero no fue posible por muchas situaciones que se dieron en mi vida, pero Dios lo sabe que en mi corazón siempre estuvo el deseo de servirle en ese ministerio de damas a nivel regional y he trabajado en muchos lugares. He estado en Ciudad Madero, Tamaulipas, en la Ciudad de México también tuve el ministerio infantil, ayudé mucho en las clases de escuela dominical, inclusive en la ciudad de Kansas también estuve sirviendo en el ministerio infantil. Le gustaba mucho a los pastores que yo les ayudara en las clases de los niños y de los adolescentes. Fue algo muy bonito para mí, ha sido algo muy especial. Servirle a Dios para mí ha sido lo máximo, ha sido la experiencia más maravillosa que he vivido yo en mis años. Yo creo que fui maestra de escuela dominical alrededor de 25 años mínimo.
todo ese tiempo sirviéndole al Señor. Qué maravillosa experiencia, y así es, ya que menciona que fue maestra de escuela dominical. Hermana Graciela fue mi maestra de escuela dominical, y yo creo que parte de esa pasión que sí, con la que usted siempre nos enseñaba, impactó mi vida, porque ahora también yo estoy en ese ministerio de los niños. He tenido la oportunidad de servir a Dios en muchas áreas o en muchas cosas, pero la que más me ha gustado ha sido también trabajar con los niños, hermana. Entonces, como quien dice, nada más le ha faltado el ministerio de caballeros, ¿no? Fíjate, Vivi, que ahorita que decías de eso, recordaba en una ocasión que cumplí años, Areli León me escribió unas palabras muy bonitas que nunca las olvido. Me decía: hermana Graciela, soy maestra de escuela dominical y aprendí mucho de usted, dice, porque la forma en que usted nos enseñó, dice, fue algo muy bonito, y yo tomé, dice, su patrón, y ahora yo, de la misma forma que usted me enseñó a mí, estoy enseñando, y créeme que eso para mí fue algo hermoso, de verdad, fue muy bonito, me dio pues mucho gusto, mucha alegría, ¿no? Y a la vez sentimiento, porque dice uno, pues sí valió la pena. Valió la pena. Sí, claro que vale la pena servir a Dios, y qué hermoso tu testimonio de que has servido a Dios con tanto amor, con tanta pasión y con tanto gusto. Y es que en el ministerio que Dios nos ponga, o en la oportunidad que nosotros tengamos de servir, siempre estamos para impactar la vida de esas personas a las que Dios pone en nuestro camino, y no somos nosotros, ¿no? Sino Dios obrando en nosotros, así como nosotros, sus alumnos, podíamos ver a Dios obrando a través de usted en nuestros corazones, en nuestra vida, hermana. Tuvimos muchas experiencias bonitas, no solo en escuela dominical, en las escuelas bíblicas de verano, claro. Porque muchos años fui maestra de escuela bíblica de verano también, y fue algo hermoso poder servir en ese ministerio de escuela bíblica. En esas escuelas bíblicas, eran muy, muy gratas experiencias en escuelas bíblicas de verano. Entonces la hermana Graciela también es internacional, porque ha estado en Kansas, y también tenemos una hermana que nos está viendo desde allá y que nos escribió en el programa pasado, así que pues también la estarán viendo tal vez las hermanas por los que usted estaba allá en Kansas, sí, hermano. Fíjese que también he tenido la oportunidad de visitar varias iglesias, y visitando una en la ciudad de, en el pueblito de Novara, de aquí también de Tres Valles, Veracruz, tuve la oportunidad de platicar con una hermana que me decía: oye, ¿usted es de la iglesia de Tres Valles? Le dije: sí, de ahí soy. Entonces seguramente conoce a la hermana Graciela, dice. No, sí, claro que la conozco. Fíjese, dice, que esa hermana vino un día aquí a esa iglesia y estaba predicando. Después de predicar, tuvimos un tiempo para estar en oración, y yo ya tenía 2 niñas, pero deseaba tener un niño varón, y yo estaba pidiéndole a Dios que me diera un niño varón, dice. Y ella no sabía nada, pero yo en ese momento de oración, yo estaba orando, y yo le pedía a Dios, eso era lo que traía en mi corazón, esa petición, dice, de un niño varón, dice. Y la hermana se acercó a mí, puso su vientre en mi mano y me dijo en el oído: Dios está escuchando tu oración, Dios está escuchando tu petición, Dios te ha escuchado y te va a dar lo que le has pedido. Entonces yo me quedé impactada, y hasta ahora es que tengo la oportunidad de contarle ese testimonio de una hermana en la que yo tuve la oportunidad de visitar la iglesia de Novara, y la recordaba con mucho cariño, porque Dios, usted fue un medio para confirmarle a esa hermana que Dios le iba a conceder su niño. Qué lindo, y ahora ya me da tanto gusto escuchar eso. Y muchas ocasiones me he encontrado con personas, nada menos ahí en Oleita, Kansas, donde radico, cuando estoy allá. Me encontré una señora y me dice: hermana Graciela, ¿se acuerda? Dice, cuando oró por mi hijo. Dice, ahorita mi hijo tiene 18 años. Tenía 2 años, lo llevaba yo muriéndose, dice. De eso me da sentimiento, ¿no? Porque son cosas que te impactan. Y dice, usted oró por él, dice, y me dijo que mi hijo estaba sano, dice. Y mi hijo está sano, hoy tiene 18 años. Gracias a sus oraciones. Y como esas, muchas cosas, así, muchas experiencias así he vivido con muchas personas que se acuerdan de mí, o me dicen: ¿se acuerda, hermana, de tal cosa? Les digo:
Sinceramente yo no me acuerdo. ¿Se acuerda cuando predicó esto y esto? No, yo no recuerdo, pero qué bueno, le digo que tú te recuerdas, ¿verdad? Porque eso es bueno. Gracias a Dios porque su trabajo, su servicio a Dios no ha sido en vano. Así es. Y bueno, yo sé que la gloria es para Dios, pero eso Amén. me motiva a seguir adelante. Y fíjense que estamos muy alegres de que esté la hermana, les decía, en lo personal es muy querida para mí la hermana Graciela, pero ella también estaba muy feliz de estar aquí con nosotros y con ustedes. Como les decía, ella ama servir a Dios y se puso muy contenta porque en estos tiempos en los que tenemos que estar en nuestras casas, ella se puso muy feliz desde su casa poder seguir sirviendo a Dios a través de este programa. Entonces, hermana, podemos platicar un sinfín de rato más, pero ya no le quiero quitar más su tiempo. Así que los dejo con mi hermana Graciela. Ella trae un bonito mensaje, una bonita reflexión. Así que prepara tu mente, prepara tu corazón allí donde estás, porque hoy Dios tiene una palabra especial para tu vida. Así que los dejo con nuestra hermana Graciela. Le doy gracias a Dios en esta tarde por permitirme ser la portadora de su palabra. Es un honor para mí poder exponerles, ¿verdad?, este tema que el Señor ha puesto en mi corazón, que le he titulado Confiar en Dios en tiempos de pruebas. Y yo quisiera que analizáramos una lectura bíblica que se encuentra en Isaías 26, versículo 3 al 4. Amén. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. He tomado estos versículos, ¿verdad?, de Isaías para hablar un poquito acerca de lo que significa la confianza en nuestro Dios. Y quisiera, ¿verdad?, esta tarde hablar acerca de cuáles son los beneficios de confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios, tenemos paz, seguridad, tranquilidad, serenidad, seguridad. Cuando tenemos la confianza puesta en Dios, Él nos da todo eso. Y es sencillamente descansar en Él, ¿verdad? Esperar en Él, aceptar su voluntad en nuestra vida, estar seguros que solo Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Es tener la certeza de que la presencia de Dios es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia. Es poseer la convicción de que podemos descansar en Él todas nuestras cargas y salir victoriosos, porque Él nos dice, ¿verdad?, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor nos promete, ¿verdad?, que si nosotros venimos a Él, Él nos va a dar fortaleza. Dice que Él va a tomar todas nuestras cargas, ¿verdad? Dice que nos va a ayudar a salir de cualquier adversidad. ¿Quién de nosotros no hemos pasado por un problema difícil? ¿Cuántas veces no hemos pasado por dificultades, falta de empleo, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos, problemas, qué sé yo, hasta con nuestros vecinos, ¿verdad? Podemos tener problemas, pero nosotros siempre tenemos que tener la confianza puesta en Dios, de que Él nos va a ayudar a salir de cualquier tipo de problema por el cual estemos pasando. Tener paz en medio de la tormenta, Él nos las puede dar cuando confiamos en Él, pero eso solo pasa cuando le creemos a Dios, ¿verdad? Y le conocemos, porque para confiar en alguien necesitas conocerle, porque Dios debe ser, dice, debemos de conocer a Dios para darle valor a sus acontecimientos, a los hechos que lo acreditan como el Rey del universo. La confianza en Dios debe basarse en la fe.
es muy importante, ¿verdad?, tener fe, porque la confianza y la fe van de la mano. No lo vemos, pero lo sentimos a través de sus obras extraordinarias, porque todos los días Dios está haciendo obras excelentes en nuestras vidas. Todos los días vemos la mano de Dios manifestándose en nuestro diario vivir, en diferentes situaciones, en diferentes maneras de nuestra vida. Vemos la mano de Dios que se mueve a favor nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos toda nuestra confianza descansa en Él, porque toda nuestra fe descansa en Él, porque sabemos que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Porque dice que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, para confiar en Dios debemos conocerle, darle valor a sus acontecimientos, a los hechos que lo acreditan como el Rey del universo. Tenemos que darle a Él reconocimiento como el Rey absoluto, el único que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, ¿verdad? Tenemos que darle a Él la gloria. La confianza en Dios debe basarse en la fe. No lo vemos, pero lo sentimos a través de sus obras y tenemos la convicción de que existe y es real, y esa es la razón suficiente que nos ayudan, ¿verdad?, para nosotros poner toda nuestra fe, nuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad?, para reposar nuestros sentimientos de amor y esperanza en Él. Solo Él es digno de nuestra confianza. Quisiera que meditáramos en otra cita bíblica que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 y 8. Dice así la palabra de Dios: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. En esta ocasión vemos, ¿verdad?, cómo cuando Josué iba a suceder a Moisés, ¿verdad?, quizás él tenía un poco de temor, porque sabía, ¿verdad?, a lo que se iba a enfrentar, mas sin embargo, Moisés le da estas palabras, ¿verdad?, tan alentadoras, en las cuales le dan esa confianza y esa seguridad. Y entonces, ahora nosotros leemos la palabra de Dios cuando vemos, ¿verdad?, estas palabras, estas promesas, las tomamos muy para nosotros, ¿verdad?, las atesoramos en nuestro corazón, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, que no hay que temer cuando viene una situación difícil, cuando la tormenta, ¿verdad?, se aumenta en nuestra vida, las tormentas de la vida, los problemas, las situaciones complicadas de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros ponemos nuestra confianza en Él y entonces vamos a la palabra de Dios y Él siempre tiene un consejo para nosotros, siempre tiene una palabra de aliento, Él siempre tiene una palabra de ánimo, Él nunca nos va a abandonar. En los años que yo tengo de servir a Dios, de seguir sus caminos, nunca me ha abandonado. Cada día, ¿verdad?, en mis oraciones yo le doy muchas gracias, porque desde el momento que me formó en el vientre de mi madre, Él me ha guardado con un propósito, porque imagínense que yo nací con 6 meses y medio de gestación. Me platica mi madre que era muy pequeñita, escasamente pesando 1 kilogramo, tenía 1 kilogramo lo máximo. Vivía mi mamá en un lugar donde no había hospitales, donde no había clínicas. Entonces me platica que tal como a un pollito me metía en una cajita y calentaba trapitos y me los ponía a mi alrededor para que, como una incubadora, fíjese, ese calorcito me ayudaba a mí para que
para que yo viviera. Entonces mi madre me cuidó con mucho amor, me protegió y todas esas cosas que mi mamá me platica de mi existir, yo las traigo a mi memoria cuando estoy en oración y le digo al Señor, Señor, gracias por el vientre que me dio la vida, gracias por esa madre que no me dejó morir, porque tú tenías un propósito conmigo. Después pasaron los años, pasé por muchas dificultades en mi niñez, ¿verdad? Problemas difíciles, estuve muchas veces en peligros de muerte. En una ocasión estuve a punto de ahogarme en el río Papaloapan, tenía como unos 14 años. Cuando una joven jugándome una broma estuvo a punto de ahogarme en el río, gracias a Dios y a un joven que estaba ahí me rescató, ¿verdad?, de perecer ahogada, porque realmente ya estaba yo perdiendo, ya no podía respirar porque yo no sabía nadar. Y yo venía meditando todo eso, lo que Dios hizo en mi vida. A medida que fueron pasando los años, Él guardó mi vida. Tuve que irme a los 19 años, irme a trabajar a la Ciudad de México, muchos peligros allá también. Tuve que trabajar para sacar adelante muchas situaciones económicas en mi hogar, ¿verdad? Con mi mamá, con mi familia y siempre de la mano de Dios y siempre gracias a las oraciones de mi madre, porque siempre sé que la oración de una madre es algo muy importante y todo eso, ¿verdad?, viene a mi mente y yo me pongo a pensar, Dios mío, cuántas cosas he vivido, cuántas cosas he pasado, por cuántos peligros he pasado y tú has estado conmigo, tú me has guardado, Señor, y siempre que recuerdo todas esas cosas y estoy con el Señor, en comunión con el Señor, lloro, ¿verdad?, no de tristeza, sino de alegría, de gozo y de gratitud hacia Dios, de ver el cuidado tan especial que ha tenido conmigo. Son muchas cosas las que yo podría compartirles en esta tarde. Serían muchas experiencias en mi vida de las cuales Dios ha estado conmigo, que no me ha abandonado. Él me ha cuidado desde antes que yo le conociera. Él ya me tenía, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él ya me tenía, ¿verdad? Ya me había tomado en cuenta y creo que como Dios tenía un plan para mi vida, por algo yo no perdí la vida, ni de recién nacida, ni de joven, ni de adulta, y he estado en lugares muy peligrosos y Dios ha protegido mi vida. Y ahora que me da la oportunidad de compartir la palabra con muchas personas, porque gracias a Dios he predicado en muchos lugares, he sido de bendición, gracias al Señor y a la gracia que me ha dado. En una ocasión estaba predicando en la ciudad de Olathe, Kansas, y me platicó una amiguita que iba a la iglesia. Ella llegó cuando ya el mensaje estaba, ¿verdad? Y dice que algo que le sorprendió muchísimo al llegar, dice que sobre el edificio donde estaba predicando había un arco así como algo iluminando, dice, ese lugar, y a ella le llamó mucho la atención y llegó sorprendida, dice, ¿qué pasó? Y cuando entra, dice, y me ve predicando y pudo ver cómo Dios me estaba respaldando para esa prédica, cómo Dios estaba conmigo y cómo se sentía, dice, una presencia especial. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Dios totalmente, Él se encarga de todos los detalles de nuestra vida, hasta de lo más insignificante se encarga el Señor. Hay cosas que nosotros las vemos tan pequeñitas que decimos, pero ¿cómo va a ser? Pues en esas cosas pequeñas Dios también se glorifica, en lo más mínimo. Pero fíjense que hay un detalle. ¿Cómo podemos confiar en alguien a quien no conocemos? ¿Será posible que nosotros confiemos en alguien que ni siquiera conocemos, que nos encontramos por ahí de momento en la calle o en cualquier lugar, ¿verdad? Que no puedes confiarle nada de ti a esa persona porque no la conoces. Lo mismo pasa con Dios. No puedes confiar en alguien a quien no conoces. Entonces, lo único que podemos hacer para confiar en Dios, lo que debemos tener, ¿verdad? Saber es que tenemos que reconocer a Dios como nuestro único Dios verdadero y haciendo su voluntad, ¿sí? Si nosotros no le conocemos, si nosotros no le entregamos nuestra vida a Él, ¿cómo lo vamos a conocer? Yo les voy a dar un ejemplo como de un matrimonio, una pareja. ¿Cuándo una pareja se empieza a conocer? Un poco
poco en el noviazgo, pero más que nada cuando ya están en una relación formal, ¿verdad? Es cuando nosotros nos empezamos a conocer, cuando ya estamos juntos, cuando ya tenemos una convivencia, cuando ya tenemos una comunicación diaria, que empezamos a platicar, ¿verdad?, de nuestra vida, uno al otro empieza a platicar sus historias, cómo fue su niñez, y qué sé yo, tantas cosas así, ¿verdad? Empezamos a platicar como pareja y empezamos a conocernos. Bueno, pues lo mismo pasa con Dios. Si tú no platicas con Dios, si tú no tienes una intimidad con Dios, ¿cómo lo vas a conocer? Si tú no te acercas a Él y le dices que te enseñe a confiar en Él, que lo quieres conocer, que lo quieres entender, no lo vas a conocer hasta que no leas la palabra. Y más que leer la palabra, ponerla en práctica. Porque yo puedo conocer la palabra de Dios al derecho y al revés. Puedo haberla leído 3, 4, 5 veces, ¿sí? Y memorizarme muchos versículos. Pero si no tomo en cuenta, si no la practico, de nada me sirve conocerla. Un detalle que yo les decía a mis alumnos cuando estaba en la escuela dominical, cuando les daba clases, les decía, a mí no me interesa tanto que memoricen como que practiquen lo que memorizan, porque se pueden llevar un versículo que se lo aprendieron, pero no lo ponen en práctica, no les sirve de nada. Un consejo que les daba siempre a mis alumnos, si no quieren llevar su Biblia a la escuela porque les da vergüenza, escriban en tarjetitas y métanlas en sus libretas, y cuando tengan tiempo libre, lean la palabra, y así es como van a ir conociendo a nuestro Dios, ¿verdad? Es como van a ir conociendo a su Creador, a quien nos dio la vida, a quien nos permite respirar en este momento, a quien nos da la dicha, ¿verdad?, de estar viviendo en paz en medio de la tormenta. Porque imagínense ahorita cuántas situaciones se están viviendo a nivel mundial, ¿sí? Cuántas cosas estamos mirando cada día. Este año 2020 ha sido un año súper difícil, ¿verdad? Y trágico para muchos. Muchos han perdido la vida. Cientos y cientos de personas han perdido la vida. En lo que va de este año se han vivido muchas experiencias dramáticas. Mas, sin embargo, Dios con nosotros ha sido bueno y nos ha guardado, nos ha protegido, pero hemos puesto toda nuestra confianza en Él, porque su palabra dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces Él nos está prometiendo que nos va a dar descanso, que nos va a ayudar en los momentos difíciles. Hay muchísimas promesas en la palabra de Dios. Pero ¿cómo voy yo a conocer las promesas de mi Padre si no escudriño la palabra de Dios a diario? Yo necesito escudriñar la palabra de Dios todos los días de mi vida para poder conocer todo lo que Dios tiene para mí en su palabra. Recordaba ahorita, ¿verdad?, de una persona que cuando cumplió años su papá le obsequió una Biblia. Pero como a él no tenía interés en estudiar la palabra de Dios, la guardó. Y pasaron los años y dice que en una ocasión, nunca la leyó, la dejó abandonada. En una ocasión, y tenía muchos problemas, pobreza, escasez y tantas cosas. Pero en una ocasión dice que recordó cuando estaba en problemas, en dificultades, recordó que tenía la Biblia. Y dice que fue y abrió la Biblia. Y cuando abrió la Biblia, en medio de ella estaba un sobre donde su papá le estaba dejando un cheque. Por no haber abierto nunca la Biblia, él nunca supo que era rico y vivió problemas en su vida, económicos, tantas situaciones, porque nunca abrió la Biblia. Muchas veces tenemos un tesoro en la palabra de Dios, pero nosotros no nos tomamos el tiempo, no nos tomamos, ¿verdad?, ese momento para escudriñarla, para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, nosotros debemos de reconocer a Dios en primer lugar, ¿verdad?, como nuestro único Dios verdadero, para después, una vez que nosotros ya lo tenemos como nuestro Dios en nuestro corazón, entonces vamos a sentir deseos de leer su palabra. Nadie siente deseos de leer una carta si no está enamorado de esa persona.
¿verdad? Si a ti te envían una carta, pero tú no estás enamorado de esa persona, jamás vas a poner interés en esa carta. Pero si tú amas a la persona que escribió esa carta, tú te vas a interesar por leer esa carta, por leer esas cartas. Pues lo mismo es con el testamento que Dios nos ha dejado, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que Él nos dejó para que nosotros ahí sepamos cuántas bendiciones tiene Él para nosotros. Entonces, tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. Tenemos que depositar toda nuestra ansiedad en Él. Dejar que Él guíe nuestras vidas. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que confiaron en el Señor y fueron ayudadas. Personas que depositaron su esperanza en Dios y Él los sacó adelante. Dios los ayudó, les dio sabiduría para que salieran adelante de sus problemas, de sus necesidades. Y vemos, ¿verdad?, el caso de Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 27, versículo 22 al 25. ¿Verdad? Vamos a ver Hechos. El libro de los Hechos, aleluya. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, en esta ocasión, cuando el naufragio de Pablo, ¿verdad?, cuando él iba con el resto de los presos, como Pablo en ese viaje puso toda su confianza en Dios y Dios lo libró, ¿verdad? Dios le habló y él le creyó a Dios, porque es muy importante que nosotros le creamos a Dios, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Muchas veces creemos en Dios, pero no creemos a su palabra, y eso es lo más lamentable, cuando no le creemos a Dios. Entonces, en esta ocasión, ¿verdad?, vemos cómo en este viaje a Italia, Pablo tuvo muchos problemas, ¿verdad? Al navegar tuvieron problemas, cómo perdieron todo lo que llevaban, pero él sabía y estaba confiando en Dios que iban a salir de esa tormenta, iban a salir ilesos, que Dios los iba a llevar con bien, y él confió, ¿verdad? Y Dios los guardó y pudieron llegar a puerto seguro. Y esta es una historia bastante larga, ¿verdad? Que quizás en este momento no me es posible narrarles detalladamente, pero esto es un ejemplo de confianza. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, Él toma el control de todas las cosas y Él hace las cosas a su manera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a depender de Dios, aprender a depositar todas nuestras cargas en Dios y Él hará. Él tomará el control de todas las cosas. Es necesario que nosotros solamente nos dejemos guiar por su espíritu, ¿verdad? Que nos dejemos guiar por su palabra. Entonces, Él cada día de nuestra vida nos va enseñando experiencias, vamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Y qué pasa? Todas esas cosas nos van ayudando para afirmar nuestra fe, para seguir adelante, para continuar, para no desmayar en ningún momento de nuestra vida. Amén. Tenemos entonces que depositar toda nuestra fe en el Señor. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 34, 4 al 10. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aleluya, gloria al Señor. Esta palabra nos da aliento. Esta palabra nos da, ¿verdad? Aleluya, la confianza y la seguridad de que si nosotros buscamos a Dios, Él nos oye. Y si nosotros le obedecemos, Él nos libra de todos nuestros temores. Sentimos que ya no podemos más, mas sin embargo la mano de Dios siempre va a estar ahí con los que confían en Dios. Así como Pablo confió en Dios en esos momentos, ¿verdad?, de naufragio, porque recuerden que desde que Pablo entregó su vida después de ser un perseguidor de la iglesia, después de que él entregó su vida a Cristo, él pasó por muchos momentos difíciles, pero nada de eso lo hizo retroceder, nada lo hizo volver atrás, sino al contrario, cada problema, cada dificultad, cada situación que él vivía, lo ayudaban a madurar, lo ayudaban a seguir adelante, lo ayudaban a continuar en esa misión que Dios había puesto en su vida. Es algo muy hermoso servirle a Dios y confiar en Él, confiar en sus promesas, confiar en que Él siempre va a estar con nosotros, que el ángel de Jehová acampará a nuestro alrededor y nos va a defender. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de ser atropellados en tantos peligros, verdad? Mas sin embargo la mano de Dios ha estado ahí, el ángel de Jehová ha estado ahí para guardarnos. ¿Por qué? Porque hemos confiado, hemos puesto nuestra confianza en Él solamente. Yo, en lo personal, soy una mujer muy feliz con Cristo y si alguien que esté escuchando esta palabra no conoce nada de Dios, nunca ha tenido una experiencia real con Dios, con Jesús, yo le invito para que te acerques a Jesús y lo pruebes. ¿Sí? Como dice un canto, si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él no te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Así sea el momento más difícil de la prueba, así sientas que ya no puedes más, así sientas que ya no hay remedio, clama a Él y Él te responderá. Búscalo a Él y Él te ayudará. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es maravilloso. Su palabra dice, creed en mí. Es lo único que tenemos que hacer, creer en Él, creerle a Él, aleluya, y vivir para Él, entregarle tu vida a Él por completo, eso es lo más importante. En una ocasión tuve una experiencia, ¿verdad?, que por un tiempo me aparté de Dios por un tiempo, y cuando empecé a tener muchos problemas por verme separado de Él, haz de cuenta que me empezaron a faltar muchas cosas. Y en una noche, en esas noches desesperadas en que yo me encontraba, el Señor me habló, ¿verdad? A través de una voz audible, escuché que me dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Recuerdo que esa noche para mí fue una noche muy especial, ya que me volví a quedar dormida, pero en un momento más volvió a suceder la misma experiencia, escuché lo mismo. Cuando yo escuché esas palabras, yo no sabía ni siquiera en ese tiempo qué versículo era, dónde se encontraba, pero esas palabras a mí me sacudieron, me hicieron levantarme de donde yo me encontraba y reconocer que solo Él es santo. Reconocer que fuera de Él no hay Dios que nos pueda librar. No hay Dios que nos pueda dar la fuerza. No hay Dios que nos pueda dar la salud. No hay Dios que nos pueda dar la paz. No hay Dios que nos pueda dar el amor que Él nos ofrece. La vida eterna que Él nos ofrece. No hay Dios que ofrezca lo que Él ofrece. Y desde entonces, desde que tuve esa experiencia que Él me habló esas palabras, yo le entregué mi vida completamente y le pedí perdón y le dije, Señor, ayúdame, porque de volver a pecar prefiero morir, le dije en esa ocasión. Yo no quiero
ofenderte, no quiero fallarte, no quiero volver atrás. Ya no quiero volver más a ese mundo de tinieblas, le dije. Y el Señor escuchó mi voz y hasta el día de hoy Él ha guardado mi vida. Él me ha protegido porque he confiado en Él en los momentos difíciles, cuando mis hijos han estado en problemas, cuando han estado en enfermedades, mi esposo, mis hijos, mi familia, hemos estado en problemas porque ¿quién no pasa por dificultades? Mas sin embargo, Dios ha estado con nosotros. Así que yo te animo a ti que estás escuchando este mensaje, que te refugies en Dios, que busques tu refugio en Dios. Si tú no le has conocido, si tú no has tenido una experiencia con Dios, yo te invito a que confíes en Él y le des una oportunidad para que Él te conozca a ti, que tú lo conozcas, porque Él conoce todo de nosotros. Para que tú le conozcas y para conocerle necesitas escudriñar su palabra. Necesitamos tener un encuentro real con Él. Y en el momento que tenemos un encuentro con Él, Él empieza a darnos muchas bendiciones. Pero nosotros necesitamos renunciar a muchas cosas para poder venir a Jesús. No es fácil, mucho menos cuando uno es joven. Cuando uno es joven no es fácil renunciar al mundo, mas sin embargo cuando Dios te toca, no importa abandonar el mundo y abandonar todos los deleites, ¿verdad?, que te ofrece. Nosotros somos tan felices con Cristo que desde el momento en que Él me rescató de esa vida que yo llevaba, desde ese momento me tomó en sus manos y hasta el día de hoy nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado, ha sido fiel, ha sido bueno conmigo, me ha sostenido, me ha guardado en el hueco de su mano. Te animo a que entregues tu corazón a Él, te animo a que tengas una experiencia real con Cristo. No te vas a arrepentir, es maravilloso. Es maravilloso. Yo por muchos años te digo que me aparté, descuidé mi vida espiritual y un 29 de julio de 1981, Él habló a mi vida de una manera especial y desde ese momento para acá, Él me ha sostenido con su mano derecha. Él me ha guardado, Él me ha dado vida abundante. Él me ha dado gracia, me ha dado salud, me ha dado tantas cosas que no tengo cómo pagárselas. Solamente le pido, Señor, ayúdame a obedecerte, ayúdame a amarte, ayúdame a vivir para ti, Señor, porque has sido bueno conmigo. Quiero decirte, amado oyente, ¿quieres ser bendecido y prosperado? Solamente humíllate a Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él hará. Búscalo, acéptalo como tu único Dios verdadero y Él no te va a abandonar. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Graciela que estuvo compartiendo este bonito mensaje, confiar en Dios en tiempos de prueba. Nos viene como anillo al dedo. En esta semana hemos pasado temblores, también tenemos inundaciones en el sur de nuestro país y pues no nos queda más que confiar en Dios. Les dejo estas palabras. Dios está cerca de quienes le llaman, de aquellos que le llaman en verdad. Entonces, te invito a que te acerques a Dios, lo busques de todo tu corazón y Él va a estar allí para ti. Nos vamos, pero no sin antes mandarles unos saludos especiales a todos aquellos que nos han escrito. Le mandamos un saludo a la hermana Vicky Barajas, a nuestro hermano Felipe Cruz y a su esposa, a nuestra hermana Isnava, a Araceli Iglesias, Rosaura Carballo, Mari Santos y a nuestra hermana Pau Roldán. Gracias por escribirnos, nos da gusto saber que nos ven y que estos programas son de bendición para su vida. Y bien, no se pierdan nuestro próximo episodio de Conexión con el Padre. Recuerden, todos los jueves a las 8 de la noche. Nos vemos en la próxima.